En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Es que hace nada que estábamos en Semana Santa, pero pues ya es Semana Santa, ya es Lunes Santo. Gracias a todos por estar en este espacio. Un espacio que, como saben, hasta en Semana Santa, en este Lunes Santo, hablamos de personas y de empresas, porque estamos proyectando ya para la semana que viene, como el que dice, toda la planificación de lo que va a ser el 22 encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, con todo lleno, inicialmente con muchísimas personas online, los recursos humanos entre el talento, el bienestar y la marca empleadora. ¿Son esas las claves para personas y empresas? Esa es la pregunta y ese es el claim que nos vamos a hacer este año, con interesantísimas mesas sobre el bienestar y el talento que viene, tendencias y buenas prácticas. Tendremos con nosotros a Telefónica, estará Meliá, estará Naturgy, hablaremos de las relaciones laborales con la encrucijada que tenemos por delante, retos legales empresariales. Antonio de la Fuente, Carlos de la Torre, Antonio Pérez, estará con nosotros también un gran elenco de profesionales como Danone, Lactalis, la Universidad de Nebrija. Vamos a hablar de cómo podemos alinear las estrategias de empleados con la marca de empleadora, con experiencias, con tendencias y, por supuesto, el gran debate con muchas personas de los hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos y de las empresas en nuestro país. Y ahí, en ese entorno, es donde se darán las ya tradicionales distinciones del Foro de Recursos Humanos. No lo podemos decir todavía, pero ya hay 5 personas, 5 empresas que ya saben que van a ser distinguidas del Foro de Recursos Humanos en este 2024. Bueno, pues por eso estamos aquí en Semana Santa también trabajando con todo esto, y porque hoy, lunes, nos toca abrir también la puerta del Observatorio de Generación y Talento para hablar de diversidad generacional con el Observatorio Generación y Talento. Pues vamos a empezar ya este nuevo programa en el Foro de Recursos Humanos sobre diversidad generacional con el Observatorio Generación y Talento. Como ya adelantábamos en un programa anterior, el Observatorio Generación y Talento ha comenzado a trabajar en su nuevo ciclo de trabajo, los desafíos de la inteligencia artificial en la gestión de la diversidad generacional en las organizaciones, y lo hace a través de reuniones, como saben, de su comité de expertos y de foros de trabajo con la red de empresas del observatorio, en los que se irá analizando la relación de cada una de las generaciones con la IA. En el último foro de trabajo, por cierto, le tocó el turno a la generación Baby Boomer, que las conocemos muy bien, ¿eh? Y sobre ella y qué desafíos le plantea la IA vamos a hablar en este programa. Con Ángeles Alcázar, con Valeria Sánchez, con Marta Granero, con Jaume Seville, con Rubén Fernández. Muchos invitados que nos esperan ya en el estudio central de Capital Radio, aquí en Madrid.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y saludamos en este lunes a Ángeles Alcázar, socia del Observatorio Generación y Talento. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, en vuestros trabajos utilizáis metodologías distintas. En este caso habéis introducido, para hablar de todo esto, elementos, de desafíos de la IA y la diversidad generacional. Habéis utilizado metodologías distintas y órganos también distintos, ¿no? Sí, sabes que normalmente utilizamos distintos órganos. Bueno, pues aparte del Observatorio Generación y Talento, pues participan los comités de expertos, equipo de investigación y, lógicamente, la red de empresas. Y en este caso, pues también, y como tendremos ocasión de escuchar, pues van a participar también los empleados de cada una de las generaciones. Sí quiero, pues nombrar un poco por primera vez y única, ¿sí?, para no tal, a las personas que forman parte del comité de expertos, ¿no? Mira, pues Marta Muñiz, hombre, que es CEO de la Universidad Schiller, Araceli de los Ríos, que es en este caso de la Universidad de Loyola, Ana María Lucía Casademunt, que en este caso es de la Universidad de Málaga, Alberto Menjumea, Marta de Miguel, que es la vicedecana también de Schiller, Javier Camacho, que es el vicedecano de la universidad, en este caso de Empresas y Business. También está María José Martín, de ICADE. Está Esther Gaspar, Alicia Chavero, Mercedes Pérez de Leza, Gemma Fabregat, Carlos Arango, José María Palomares, Esther Checa y Dorón Bayrún. Bueno, es un órgano abierto en el que lo que hemos querido tratar es de incorporar, en este caso, todas las generaciones. Por tanto, son expertos y de alguna manera académicos y personas que nos ponen de manifiesto todo su conocimiento en esta parte tan importante de la inteligencia artificial. Y como hemos comentado, pues estamos haciendo en estas dinámicas los focus group, que ya lo hicimos en el trabajo, si te acuerdas, de talento. Y bueno, pues hacemos ese 360 para ver las opiniones de todo el mundo. En este encuentro que hemos tenido, pues hemos hecho un ejercicio y un análisis profundo de lo que serían los retos y las oportunidades, ¿no?, que podemos adaptar con la herramienta de inteligencia artificial, y en este caso concreto, pues lo hemos hecho con los baby boomer. Sí, me has pillado haciendo un selfie, perdona. ¿Y qué objetivo tiene todo este trabajo, Ángeles? Bueno, hay que estar al tema de la comunicación y al selfie, esto está claro. Sí. La próxima no me la haga cuando hago los selfies. No te preocupes. Bueno, con carácter general podemos decir que uno de los objetivos principales de este ciclo de investigación es buscar una integración eficaz de la inteligencia artificial de la organización, reduciendo lo que son los sesgos, en este caso, de la brecha generacional, y fomentando pues el uso responsable de estas iniciativas tecnológicas. Lo que estamos buscando es estrategias que superen esa brecha digital, y para ello hemos estado trabajando en el comité de expertos y con la red de empresas. Y desde distintas perspectivas, tanto desde la perspectiva del individuo, de la sociedad y de la organización. Y en este sentido está muy claro que hay un consenso en que impacta en la cultura organizacional y cómo, por tanto, se debe hacer un plan de acción y que se llevar a cabo las distintas acciones. ¿En qué sentido? Tendremos oportunidad de hablarlo hoy por la mañana en la transformación de competencias y habilidades, cambio en las competencias requeridas para la incorporación de la IA, ¿no?, en el día a día laboral, impacto de la inteligencia artificial en la salud mental y carga cognitiva, cambios de liderazgo y cultura para integrar la inteligencia artificial, impacto de la misma en todas las etapas del desarrollo profesional, transformación del mercado laboral, la creación de nuevos roles, impacto, competitividad y implementación respecto a los valores humanos, favorecer la inclusión que permita que todas las generaciones puedan participar de forma activa. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer y estamos haciendo? Pues ahora os lo explicará un poco Valeria, pero es definir distintas dimensiones y también guías para que ayuden a ese cambio cultural. Este trabajo de inteligencia artificial y diversidad generacional va a ser mucho más rápido que los otros, porque evidentemente la tecnología va impactando rápidamente, ¿no?
Muy bien. Saludo a Valeria Sánchez, Senior Advisor en Educación, Empleabilidad y Diversidad, fundadora de Empower ID, ¿no? ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Hola, Fran, encantada de estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Ángeles nos ha comentado que los foros de trabajo de este ciclo de trabajo sobre IA incluyen focus group, workshop, con equipos de recursos humanos y de inteligencia artificial. Pero ¿nos puedes situar un poco más en las dinámicas en las que han participado nuestros invitados que vamos a presentar enseguida? Te cuento lo que hicimos. La verdad que fue un viaje muy bonito, compartido de una mañana, en el que trabajamos como en dos velocidades. Por un lado, con workshops de los equipos de recursos humanos y los equipos de tecnología, y por otro lado, focus groups de trabajadores de esta generación, de la generación baby boomer que hoy estamos comentando. Y lo que hicimos, por un lado, en los focus groups fue en un entorno muy de confianza, muy seguro. Estuvimos de alguna manera compartiendo como los distintos impactos que está sufriendo esta generación en su día a día laboral. Hablamos de habilidades y competencias, las tradicionales, las de ahora, las que demanda la inteligencia artificial. Hablamos de productividad, hablamos de miedos, de obsolescencia laboral, hablamos de perspectivas de futuro, de una mirada positiva, y lo más interesante o para rescatar, en cualquier caso lo van a comentar los invitados ahora, es que es una generación que mira la inteligencia artificial con mucha confianza, por un lado, con mucha curiosidad, pero con un poco de recelo, con esta sensación de, vamos a ver cómo tenemos que trabajar con ella para que sea un uso ético y un uso responsable, ¿no? Habías comentado también que el trabajo ha sido categorizado, ¿no?, en distintas dimensiones. ¿Nos puedes avanzar algo sobre este tema, Sí, Valeria? y para resumirlo, porque las dimensiones son 8 dimensiones claves que de alguna manera tratan de identificar las distintas aristas que se van impactadas por la inteligencia artificial, y entre ellas te puedo nombrar la transformación de competencias y habilidades en el día a día, la experiencia y el bienestar del trabajador, pensando más en el impacto emocional, en el bienestar, en la salud de los trabajadores, una perspectiva un poco más humanista, un poco más psicosocial de cómo se está teniendo en cuenta la parte humana, el valor de lo humano en esa interacción con la inteligencia artificial. Por otro lado, la cultura organizacional y el liderazgo, cómo las empresas están llevando a cabo estos cambios, y ver a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado, y de cara a la empleabilidad futura, ¿no? Cómo ha impactado en eso. Y por último, de nuevo, la ética, la seguridad, el valor del dato y de alguna manera el impacto social y político que la inteligencia artificial está teniendo en las empresas. Bueno, desafíos de la inteligencia artificial y la generación baby boomer. De eso vamos a hablar. Y es fundamental que les presentemos a los tres invitados, en este caso, que representan a esta generación, y aquí hemos hablado de todos, de distintas organizaciones. Nos vamos a ir a la UCI, nos vamos a ir a Mapfre y nos vamos a ir al BBVA. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Antes de la pausa, de las 12:27-28 aproximadamente de la mañana, luego continuaremos toda una media hora de debate. Vamos a presentar, y Valeria y Ángeles estáis integrados para la tertulia para poder preguntar, sobre todo en esta segunda parte. Decía yo que nos visita Marta Granero, que es experta en recursos humanos desde Mapfre. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Rubén Fernández, técnico de sistemas y datos de recursos humanos en la UCI. Hola, buenos días y Unión encantado de Créditos también. Inmobiliarios. Unión de Créditos Inmobiliarios, Exactamente, eso es. que suena UCI como otra cosa, pero no. Vamos a aclararlo, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a Jaume Seville, desde el negocio del BBVA y la resiliencia, ¿es así? Del empleado. Cuéntanos exactamente el rol, que me ha llamado la atención. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días.
Pues mi rol consiste en preparar al banco para posibles incidencias graves que puedan suceder. Inundaciones, pandemias mundiales o cualquier tipo de incidente tecnológico que afecte al funcionamiento normal de la entidad. Interesante, Jaume. Sí. Estas previsiones de posibles incidencias que puedan ocurrir. Bueno, vamos a empezar. Para Marta y para Rubén, en primer lugar, ¿cuáles son, en vuestra opinión, los principales desafíos de la IA en relación a la generación Baby Boomer? Bueno, pues en principio hay muchos desafíos, eso está claro. Creo que si tenemos que englobarlos, yo los separaría en los desafíos relacionados con toda la parte ética de la inteligencia artificial, todo lo que conlleva pues el tener en cuenta que la inteligencia artificial no es algo neutro, es algo que tiene sesgos y que se reproducen pues a partir un poco de los datos con lo que se entrenan. Y luego, pues, esto sirve para identificar esos puntos ciegos y trabajar sobre ello, que es lo que se está haciendo en este tipo de proyectos. Luego, desde la parte formativa, también tenemos un desafío en el que tenemos que entrenar, tenemos que fomentar ese aprendizaje continuo y tenemos que enseñar que la inteligencia artificial, pues, no es una herramienta meramente tecnológica, sino que va acompañada de otro tipo de competencias que tenemos que reforzar para que el empleado, para que el colaborador sea autónomo a la hora de usarla. Marta. Bueno, yo desde mi punto de vista destacaría fundamentalmente el papel que tenemos las empresas como grandísimo desafío en el sentido amplio y en el sentido de que no vean los empleados no vean a la IA como un enemigo, como algo que es ajeno a ellos. O sea, las empresas tenemos la responsabilidad de hacer que los empleados adopten, ¿no?, la IA y que la adopten con cierta responsabilidad. Y además hacerles partícipes de este avance tecnológico que depende un poco de esa adopción que hagan ellos. Es decir, las empresas no vamos a ser capaces de avanzar al ritmo que está avanzando la IA si no somos capaces de contar con los empleados y hacer que ellos se sientan partícipes de todo esto. Por un lado eso. Por otro lado, tenemos que ser capaces de hacer ver que efectivamente en ningún caso la IA va a sustituir el criterio de las personas, y eso es fundamentalmente lo que trabajamos en el grupo de trabajo. Es algo que salió reiteradamente y es cierto, es decir, las personas tienen que ver a la IA como una palanca transformadora que va a servir y va a servirnos para adaptarnos, para impulsar, para abrazar y para tener más capacidad y para tener más ambición y para hacer evolucionar la empresa. En ningún caso, tenemos que verlo y hacerles ver, ¿no?, sobre todo que es un potenciador. Fundamentalmente, bajo mi punto de vista y en un sentido amplio, creo que las empresas tenemos esa gran responsabilidad, ¿no?, de trasladar esto. Jaume, tú perteneces a esa generación. ¿Estás de acuerdo con lo que han comentado Marta y Rubén o tu percepción es diferente? Estoy totalmente de acuerdo. Yo añadiría solo que somos la generación, yo creo que ha salido antes, más resiliente de todas las que hay actualmente en el mercado laboral, porque hemos pasado por un montón de revoluciones, no iguales pero muy parecidas. Yo cuando empecé a trabajar no había ordenadores, no había móviles, no había internet. Hemos ido asumiendo cada uno de estos cambios en la medida en lo que han sido cambios que nos han favorecido o que les hemos encontrado utilidad. En nuestra opinión, como generación, y hablo aquí en nombre del grupo que me tuve el honor de compartir, es que lo utilizaremos en su justa medida siempre y cuando le encontremos un beneficio, pero que no tenemos el más mínimo miedo de que será una revolución más que asumiremos sin ningún problema. ¿Y qué pensáis que pueden aprender el resto de generaciones de todo esto? No solo de la IA, sino de esta generación. El punto de calma, el punto de saber que las cosas llevan su tiempo. Eso me gusta, porque paciente se ha perdido ese punto de calma. Sí, la inmediatez. Y yo creo que es una ventaja de nuestra generación tener toda esa perspectiva de todos esos cambios acumulados, que sabemos que al principio todo el mundo le tendrá miedo al móvil, después todo el mundo querrá un móvil y al final se quedará en su justa medida. Con la IA creemos que pasará lo mismo. ¿Ibas a decir algo, Valeria? Iba a comentar que justamente en el Focus Group una de las cosas que nos llamó la atención fue eso, esa serenidad, esa sensación de menos urgencia y de más seguridad, ¿no? Más pozo, ¿no? Exactamente. Y menos urgencia que con respecto a otras generaciones, ¿no? Sí.
Yo añadiría, ¿no? La inmediatez, ¿no? Que viven ahora mismo y que vivimos todos. Las generaciones más jóvenes están acostumbradas a eso, a verse una serie completa de 20.000 capítulos en un fin de semana y no son capaces, ¿no? De esperar. Y si les decimos o les explicamos que nosotros veíamos Verano Azul o cualquier otra serie, ¿no? Cuéntame, cualquier otra serie de este tipo que nos tirábamos, pues eso, semanas hasta que empezaba el capítulo siguiente. Qué bonito era aquello, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Esperar un poco. Esperar una semana. Pero fundamentalmente yo creo que la diferencia es que efectivamente la generación baby boomer tiene ese criterio, ¿no? Y no da por sentado que todo lo que dice la IA es cierto, totalmente. Y yo creo que podemos correr ese riesgo, ¿no? De perder ese criterio. Y yo creo que que la generación baby boomer, por supuesto, es la más preparada para usar la IA con mucha responsabilidad y también con ética profesional. Yo, desde mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Jaume, y de hecho se comentó también en el grupo de trabajo. O sea, la generación baby boomer es ahora mismo nuestro mejor aliado. La generación X también, pero las generaciones más senior, ¿no? de las organizaciones, para nosotros ahora mismo son claves, porque efectivamente a la IA hay que entrenarla y tenemos que también ser capaces de trasladar esa cultura a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes tienen que saber, tener criterio propio y decir, esto que dice la IA está bien, pero hay que añadir pues otros factores, otros criterios y tener ese criterio pues es complicado. Uh-huh. Se gana con la experiencia, ¿no? Ángeles, querías decirlo desde luego. Bueno, yo efectivamente comparto lo que han dicho, pero por otro lado, ya desde lo que es la organización, no tanto el individuo, lo que me parece muy importante es contar con el usuario último. Y en este caso, ¿qué significa? Pues que a veces implantamos sistemas sin tener en cuenta al empleado, el usuario último, ¿no? Por tanto, a mí me parece muy importante conocer qué es lo que están demandando nuestras distintas generaciones y qué capacidades tienen las distintas generaciones y esa visión que tienen de la IA. Y para ello, pues es muy importante una formación en lo que es la IA, establecer cuáles son los criterios que yo voy a utilizar dentro de mi organización para implantar la inteligencia artificial, qué tipo de inteligencia artificial voy a poner y de alguna manera, establecer un plan de acción en esa Nos quedamos ahí, Ángeles, ¿vale? Hacemos la pausa y volvemos en tertulia para hablar de desafíos de la IA y la generación Baby Boomer, aquí en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio 103.2. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en gráficasnaciones.es. Escucha cada día entre las 8 y las 8:30 de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos.
Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava. Para personas inquietas, Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues estamos ya en la segunda parte de este Observatorio de Generación y Talento. Estaba yo mirando, Ángeles, y todos los años que llevamos hablando de diversidad y de todos los aspectos de las nuevas y las antiguas generaciones, como pero modernas también, los baby boomer, que estamos hoy analizando, hablando de la inteligencia artificial, con Valeria Sánchez, con Marta Granero, con Rubén Fernández, con Jaume Seville, con Ángeles Alcázar, tertulión hoy sobre las generaciones baby boomer y hablando de la inteligencia artificial. Y no le he preguntado antes a Valeria Sánchez, ¿cuáles han sido las propuestas, incluso, por un lado propuestas, pero también soluciones, ¿no?, de las empresas? Tú que lo sabes resumir perfectamente. A un argentino que resume es difícil, Fran. Mira, fue muy interesante en los workshops que hicimos con los equipos de recursos humanos y tecnología, que ya eran equipos intergeneracionales, a diferencia de los focus groups, las distintas propuestas que fueron saliendo. Menciono algunas que mis compañeros van a poder sumar seguramente, pero era formación adaptada a cada generación, de alguna manera una política de uso ético muy concreta y mentorizaciones inversas. Se hablaba mucho de la utilización de mentorizaciones inversas entre generaciones y muy notorio cómo realzaban la necesidad de que la generación baby boomer no fuera una generación protegida, cuidada, sino que se transformara en el motor de cambio, fuera de alguna manera una generación líder, ¿no?, y evangelizadora de este uso de la inteligencia artificial ético y responsable, como dijimos antes. ¿Alguna cosa más que llame la atención de todo este? Porque ya estamos en tertulia, ya aquí no pregunto yo, aquí podemos sacar todo lo que queráis. Ratificar un poco lo que ha dicho. Sí. De que el mentoring fue, yo creo, que el escenario que más hablamos, ¿no? Y crear espacios donde compartir, lógicamente, las distintas generaciones, pues sus conocimientos, porque evidentemente la generación baby boomer pues tiene esta característica que hemos comentado, que puede ser un factor más crítico, ¿no? Que no, una vez que sale la información de inteligencia artificial, pues es crítica con ella y la va a contrastar, ¿no? Pero de alguna manera las generaciones más jóvenes evidentemente están mucho más familiarizadas con lo que es la tecnología y con lo que son las distintas formas de utilizar la inteligencia artificial. Por tanto, es muy importante, yo vuelvo al tema del usuario, poner espacios donde compartir las necesidades de cada uno y aprovechar, ¿no?, tener ese mentoring inverso entre todas las generaciones en este tema fundamentalmente, ¿no? Estamos hablando con muchos invitados que nos acompañan. Marta y Rubén, participasteis vosotros en el workshop con representantes de la empresa en las áreas de recursos humanos e inteligencia artificial. ¿Algunas conclusiones que podamos sacar de este workshop? Marta, Jaime, o Jaime y Marta. Bueno, en nuestro caso trabajamos la dimensión... Rubén, no pasa nada, no hay problema. Perdóname. En nuestro caso trabajamos la dimensión de cultura organizacional y liderazgo, aparte de empleabilidad y futuro del trabajo. Pero bueno, las conclusiones que ellas han dicho, la verdad es que siempre venían ratificadas porque tenemos que estar muy cerca de las personas y acompañarlas en todo el proceso. A la hora de crear grupos de implantación, pues tener en cuenta esa diversidad desde el principio, analizarla, detectar el sesgo, detectar un poco si vamos bien o no vamos bien y hay que reencaminar.
y al final pues escuchar a la gente desde el principio y que formen parte de los grupos de una manera proactiva es algo que se dijo en todo momento, tanto para el cambio cultural como para la transformación digital, que al final, aunque sea una transformación digital y muy tecnológica, en este caso creo que tenemos que focalizarnos mucho en humanizarla y en tener en cuenta siempre todos los perfiles. Marta. En nuestro caso, bueno, fundamentalmente ya lo hemos comentado entre todos, la implicación, ¿no? Y la implicación de los empleados y fundamentalmente que ellos sientan que son parte, ¿no?, de todo esto y que son palanca realmente, palanca de cambio, ¿no?, para conseguir todo esto que es superar la IA y que por supuesto la actitud la tienen, no les falta. Con lo cual, bueno, pues fundamentalmente, pues eso, trabajar el tema de la cultura. El tema de la cultura es fundamental porque sin esa cultura no se va a conseguir avanzar, y aparte, aunque las generaciones más jóvenes entren en el mercado y se queden en la empresa, si no somos capaces de acompañar a las generaciones baby boomer para que sientan también ese testigo, ¿no?, como decía Valeria, oye, soy evangelizador, ¿no?, de todo este cambio, y hace falta que asuma esa responsabilidad como agente de cambio y palanca transformadora. Yo creo que las generaciones senior de las organizaciones están dispuestas y quieren aprender, o sea, lo tienen clarísimo, no se van a quedar atrás, no hay que perder esa inquietud, eso siempre se lo decimos a todo el mundo y todos lo tenemos que sentir así, y yo creo que es fundamental el papel de las empresas a la hora de involucrar a las personas y de acompañarles en ese cambio, dándoles toda la formación que necesiten. El tema de la intergeneracionalidad, mezclar generaciones es básico y fundamental, el tema del mentoring ayuda, el tema de la formación también ayuda, mentoring inverso, también el respeto, ¿no?, por todas las generaciones, y bueno, fundamentalmente eso. Jaume, participases tú también con los empleados en la generación Baby Boomer, como hemos dicho antes. ¿Algunas conclusiones? Pues la conclusión que llevamos, aparte de que no nos da ningún miedo, es que una de las diferencias de esta revolución respecto de otras es que esa barrera tecnológica ha disminuido mucho, porque realmente la interacción con la IA es básicamente explicarle lo que quieres, y si algo sabemos hacer nuestra generación es explicar las cosas. Nosotros hemos hecho en la universidad exámenes de 3 folios por delante y por detrás. Necesitábamos unas habilidades que ahora de repente se han vuelto a poner de moda. Necesitamos concreción, necesitamos sintaxis, necesitamos matices. Todo eso lo traemos de saque. Y ahora resulta que se le llama ponerle un prompete a la IA. Pues será un prompete. Pero eso es una cosa que llevamos haciendo desde la universidad. Es muy buena, Es buenísimo. ¿Queréis decir algo sobre esto? Estamos en tertulia ya, para todos, una tertulia de personas y de recursos humanos, pero es que estamos hablando de temas que creo que lo decía antes también Rubén, de la humanización, ¿no? La necesidad de humanizar también esto. Yo lo digo siempre y me repito muchas veces que la máquina es muy importante, pero el maquinista también. Y no hay que olvidar al maquinista, ¿no, Valeria? Absolutamente. Y una de las principales conclusiones que sacamos del Focus Groups era eso, ¿no? Que la sensación inicial es que era una generación a lo mejor que iba a estar como más afectada, más preocupada por la obsolescencia laboral, ¿no? Pues para nada, al contrario, con muchísima seguridad, con muchísima confianza y con ganas de transmitir de alguna manera esos habilidades tradicionales, esos valores tradicionales, pensamiento crítico, esa capacidad de reflexión, capacidad de análisis, todo eso que las generaciones mayores han procesado naturalmente durante toda su vida y ahora se ponen como desde otra óptica, ¿no?, para las generaciones jóvenes. Yo quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí para comentar que, bueno, Mapfre ha sido la primera compañía del IBEX que ha sacado un manifiesto en torno a la IA, que al final se traduce en sacar el máximo partido de la IA y bueno, mantener, pues eso, que las personas tienen que estar en el centro de todo, que tenemos que acompañar a la IA y con las personas a la IA igualmente, o sea, tiene que ser bidireccional, que efectivamente tenemos que hacer un uso responsable de la IA, que eso yo creo que se ha comentado y lo tenemos claro, que tenemos que trabajar el tema de la ética y también garantizar la seguridad de todos los datos y de todo lo que se gestiona, ¿no?, con la IA y a través de la IA, y luego que esto es un proceso de cambio constante y que la IA tenemos que velar para que sea sostenible en el tiempo. Y bueno, la verdad es que
Yo la verdad que tengo la suerte de trabajar en Mapfre, tener la suerte de tener una empresa que ha pensado ya en esto y hablar de ética y demás cuando, bueno, pues la verdad que me llena de orgullo. Aquí hay grandes empresas encima tenemos encima de la mesa opiniones de distintas empresas importantes, pero en el caso de la UCI, en el caso de BBVA, en el caso de Mapfre, yo tengo mucho interés en conocer, de estas generaciones. Hoy estamos con la Baby Boomer, ¿no? Pero no solo qué puede aprender esta generación, sino qué cultura puede dejar, qué pozo puede dejar, qué experiencia puede dejar a todas esas nuevas generaciones que muchas veces, Jaume, no sé, si no es así me lo dices, pero muchas veces nos miran. Nos miran con una carita como diciendo, ¿pero qué está diciendo este o esta? ¿No? Totalmente, y aparte de las historietas de Abuelo Cebolleta, que a todos se nos escapa alguna vez, es cierto que nuestra generación tiene una responsabilidad de acercarse a las más jóvenes, de romper ese muro que a veces se interpreta mal el respeto como alejamiento y no tiene nada que ver. Yo tengo la inmensa suerte de trabajar con gente muy joven. De hecho, el mes que viene voy a una despedida de soltero de un chaval ¡qué guay! Que nació cuando yo empecé a trabajar. Vaya. Entonces, esas diferencias generacionales se pueden saltar. Existen, porque es lógico, pero se pueden saltar. Y la verdad es que es muchísimo más divertido, aparte de muchísimo más eficiente, trabajar con gente que piensa y que tiene valores diferentes de los tuyos. Yo en este sentido sí que quería comentarte que hemos trabajado y estamos trabajando en el ámbito del individuo, de la sociedad y de la organización. Y en el ámbito de la organización, y un poco a lo que apuntaba Marta, es muy importante tener en cuenta ese plan de acción, ¿no? Ese plan de acción de la IA dentro de las organizaciones, de qué inteligencia artificial voy a poner al servicio de mis usuarios, de mis empleados, lo que hemos comentado antes, pero también es muy importante transmitirles qué información deben compartir dentro de la inteligencia artificial y que existan esos protocolos no solamente de comunicación, de libertad, de gestión y de formación y de utilización, sino también de esa parte de seguridad y también transmitir qué es la inteligencia artificial y hasta dónde puedo utilizarla y hasta dónde puedo poner en peligro a lo mejor información confidencial de mi propia empresa, ¿no? Entonces quería apuntar ese aspecto, ¿no? ¿Has dicho poner en peligro? Sí, porque puede haber hoy en día, vamos a ver, no nos vamos a engañar, mucha gente nos sentamos delante del ordenador, hemos hecho un escrito y tal y queremos, hoy voy a buscar esta información. Y resulta que a lo mejor esa información, si es tuya personal, muy bien, pero si es a lo mejor de la compañía, la estás poniendo en una máquina, que esa máquina está procesando y que no sabes muy bien dónde la va a utilizar y reponer, ¿no? Por tanto, yo creo que también eso va a ser muy importante dentro de las organizaciones. Sí, a eso yo me refería también cuando hablaba de responsabilidad, ¿no? Tenemos que asumir como personas y tenemos una responsabilidad que es efectivamente la gestión del dato y también ser conscientes de para qué estamos preguntando a la IA y por qué, porque también una de las cosas que salió en el grupo en el que estaba es el tema medioambiental. Por ejemplo, no somos conscientes de que cada vez que mandamos una imagen, ¿no?, por WhatsApp o cada vez que preguntamos a la IA, estamos también generando CO2. Entonces, tener la responsabilidad de que efectivamente cuando pregunto a la IA, pregunto porque necesito saber un dato y luego efectivamente saber preguntar y saber entrenar, ¿no? Eso es importante. Generar esa conciencia, que además se habló, los baby boomers tienen esa conciencia y todos dijimos, pues parece que no. No sé qué salió al final, Valeria, pero es verdad que eso salió. Pensamos que los jóvenes sí que tienen esa conciencia, pero que los baby boomers no la tienen y eso hay que trabajarlo. Mira, justo había ahí era muy interesante ver cómo las generaciones jóvenes eran mucho más conscientes de la parte medioambiental y por otro lado las generaciones mayores eran mucho más conscientes de la parte de seguridad, de la parte de sesgos y de la parte ética. O sea, eso es un contraste como muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros la parte ética y de seguridad la llevamos también en vena. En el caso de BBVA, por supuestísimo, de ahí no va a salir ningún dato a ninguna IA de fuera del banco, claro, bajo ningún concepto. Lo que sí que se está haciendo es trabajando en modelos internos de esos datos, en cómo los datos que tiene el banco, sin que salgan del banco, se pueden utilizar para dar un mejor servicio a todo el mundo. Y en eso yo creo que va a radicar
a medio y largo plazo el futuro de las IAs en las empresas, en tener sus propios modelos de datos internos, con sus propias reglas y sus propios aprendizajes internos, porque si no, es lo que estáis diciendo, es imposible prever dónde van a ir a parar los datos de las personas. Bueno, alguna cosa de la que habéis dicho también, en el foro también se abordaron qué iniciativas, ¿no?, deberían poner, lo hemos comentado, en marcha las empresas para minimizar también el impacto de la IA en esta generación. Rubén. Bueno, en principio, lo hemos dicho varias veces, las políticas de uso responsable es aterrizar una ley realmente al caso de uso de cada empresa, y al final creo que eso es el punto de partida para todos. O sea, nosotros en nuestro caso pues somos una entidad financiera, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos, y desde todos los perfiles al final lo primero que se ha planteado es eso, es crear un manual de uso, una política ética para un uso correcto. Luego ya viene la parte un poco de entrenamiento, la parte de modelos que de hecho se están valorando modelos que se están creando a nivel oficial ya, que evitan ciertos sesgos, etcétera, y eso pues las empresas pues fomentará que lo utilicen. Pero en principio el tener un buen marco regulatorio es algo imprescindible y prioritario. Desafíos de la inteligencia artificial y generación baby boomer. Eso es lo que estamos tratando hoy con el Observatorio Generación y Talento. Ángeles, por delante, bueno, ahora después de Semana Santa, cosas que tiene el Observatorio en esta línea. Luego veremos otras, pero en esta línea de trabajo, ¿cuál es la secuencia, la hoja de ruta que tenéis? Bueno, pues la hoja de ruta es el siguiente foro que vamos a tener de la generación X antes del verano, ¿verdad? Y después del verano, pues tenemos ya los premios Generación A y la entrega de los certificados de los códigos de principio. Sí, con lo cual, si eso te suena, eso te suena porque estarás tú en ese evento, con lo cual ahí te veremos con nosotros, ¿no? Muy bien. Además de todo esto, en todos los años que llevamos hablando o que lleváis hablando sobre todos los temas intergeneracionales y tal, en el programa pasado, bueno, incluso salió también algunas políticas internacionales, efecto Trump y todo esto, pero ¿cómo estáis percibiendo todas estas últimas semanas que se lleva hablando de la diversidad, os cambio el tercio, en el final del programa, pero realmente es que hay muchas compañías que me estoy encontrando, muchas, sí, que están cambiando el tercio de bueno, un poco de la dirección de yo cosas. creo que te dije la otra vez, sí, que bueno, a mí la experiencia, yo también soy baby boomer y bueno, hemos vivido muchas situaciones, y siempre es cierto que aunque hay una situación de crisis en que parece que se va a dar un paso hacia atrás, cuando se ha aprobado, yo es que soy abogado, cuando se ha aprobado una legislación, una normativa, por mucho que existan tendencias o dejen de existir tendencias, es imparable, va hacia adelante. La realidad, lo que pasa en la sociedad, se legisla y luego se legisla, y una vez legislado es muy difícil que tú vayas hacia atrás. Yo creo que esto va a ser, bueno, pues una burbuja, una ola, etcétera. Sí es cierto que, como tú dices, pues hay empresas que a lo mejor han hecho un parón, pero yo creo que es un parón a lo mejor de imagen, sobre todo porque tienen temas de accionistas, etcétera. Pero mi sensación es que esto va a pasar y va a continuar. Valeria, ¿cuál es tu opinión desde la visión internacional también? Ojalá, me gusta esa visión optimista. Creo que sin lugar a duda es un contexto muy adverso, muy hostil y muy imprevisto. Entonces esa imprevisión hace que a veces se tomen decisiones como para acomodar rápido a lo que viene, pero sin tanta reflexión. Entonces, bueno, creo que esa visión optimista de Ángeles me gusta, de que con un poquito más de tiempo y a lo mejor ese efecto péndulo de ir y volver termina llegando a ese sano equilibrio que todos queremos, ¿no?
Sí, porque hay cosas que llegan también, políticas empresariales. No le voy a preguntar a las empresas, porque si no les pongo en un compromiso. Podemos dar la opinión personal. Por supuesto, Marta. Adelante. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Yo creo que las empresas al final lo que tenemos que hacer es adaptarnos un poco al entorno en el que vivimos. A veces hay una guerra, a veces hay pues este señor. Yo creo que al final nos adaptamos. Algunas empresas tienen que tomar decisiones pues porque por temas de negocio pues tienen que tomar ese tipo de decisiones que me imagino no serán de agrado, pero no deja de ser pues eso, adaptarse al entorno que es cambiante y a las políticas que nos afectan, y todo este tipo de cosas, de cuestiones sociales, nos afectan un montón. De hecho, bueno, que le diga a la gente la bolsa, ¿no? Pues como cualquier decisión, el ala de mariposa, pues es que al final un aleteo pues te puede cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que al final tenemos que tener un punto de valentía. Es una opinión personal mía. Siempre, ¿no? Yo creo que las personas que gestionamos diversidad somos un poco así también, ¿no? Tenemos que ser un poco diferentes, ¿no? Tener ese impulso, porque es que si no, no avanzas. Y estoy de acuerdo con lo que dice Ángeles. Tenemos que, esperar y calmar las cosas y ser optimistas. Esto pasará y... Hace 10 años no existían los puestos en las empresas de la responsable de diversidad e igualdad. No hablábamos de diversidad, no Ángeles. Había presupuesto, no se hablaba. Se hablaba de discapacidad, de mujeres, ¿no? Jauma, estamos en la recta final del programa. Los baby boomer, ya no solo en el BBVA, sino en las organizaciones, ¿tienen ganas de seguir peleando, de seguir, o ven todo el panorama que te dice, bueno, como yo ya luché, como yo ya peleé, pues ahora... Quería comentar algo antes de responder, pero quería comentar algo sobre esto. En BBVA la diversidad se considera una cosa holística. Sí. Y en los mismos equipos se trabaja la de género y la de generacional. Yo lidero el equipo de Abrimos Fronteras, que se encarga de incluir a los hombres en estas políticas de diversidad. Y lo que quería deciros sobre este tema es que, más allá de los vaivenes políticos y todas estas cosas, hay un hecho innegable, y es que funcionan. Es decir, los equipos que son diversos generacionalmente y que son diversos en cuanto a género, son mejores, más eficaces, más eficientes, trabajan mejor. Y eso es un hecho. Esto en las empresas, independientemente de que se aprueben o no se aprueben legislaciones, se tiene que ver porque es mesurable, es medible. Hay porcentajes, se pueden calcular. Entonces, esto va a quedarse porque es mejor para todo el mundo. Y la pregunta... sí, la fuerza de los baby boomers. No, la fuerza de los baby boomers para mí es un poquito lo que hablábamos antes. La IA, si tú sabes escribir, te va a hacer escribir mejor. Si tú tienes criterio, vas a poder tomar mejores decisiones, pero tienes que tener criterio. Utilizar la IA sin criterio es absurdo. De la misma manera que escribir, si no sabes escribir, a la IA no le vas a saber explicar lo que quieres. Todo va a girar alrededor de que los skills que ya tengas con la IA se van a potenciar. La gente que utilice la IA sin esos skills no le va a sacar provecho y va a ser contraproducente para ellos. Desde la atalaya, y lo estoy preguntando mucho a Jauma porque es de la representación que me ha dispuesto aquí, pero podríamos hablar muchos, pero desde tu atalaya de esta generación, ¿cómo ves al resto de generaciones? Puede haber positivos y puede haber también líneas de mejora, por no decir negativo, pero ¿qué ves del resto de generaciones? Son generaciones que han vivido una realidad diferente de la nuestra y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos y entender que su realidad es diferente. Yo cuando empecé a trabajar, todo el mundo buscaba un trabajo cerca de casa. No podías coger el irte a trabajar a Madrid. Esta gente tiene teletrabajo. Pueden cambiar de empresa cuando quieran. Tienen una realidad que nosotros cuando empezamos a trabajar ni soñábamos. Eso les condiciona su manera de enfrentarse al trabajo, la fidelidad a las empresas, sus valores, su ética de trabajo. Lo condiciona todo. Desde nuestra generación tenemos que ayudarles a llegar a un punto intermedio, porque en esa unión, en ese punto intermedio, está donde es el punto donde los equipos son más fuertes. Marta, desde Recursos Humanos, no en Mapfre, sino en general, ¿cómo se puede ayudar a todo esto que está diciendo Jauma? ¿Cómo se puede ayudar? Pues no sé. En las organizaciones, ¿qué puede hacer Recursos Humanos en este sentido? Apoyar, ilusionar, impulsar, ofrecerles todo tipo de ayuda, formación, un montón de cosas y también dar ejemplo. Yo creo, ¿no? Que eso es algo
que, bueno, yo creo que todas las empresas tenemos claro, ¿no? Que tenemos que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, cómo nos comportamos y yo diría eso. Y confianza. Bueno, Valeria. Y también lo que comentaba Jaume, ¿no? Hacer saber a las altas esferas el impacto de negocio de la diversidad, el impacto en el negocio, el impacto en el resultado, que creo que desde ahí se toman decisiones mucho más fundamentadas. Bueno, estamos en la recta final ahora de verdad ya, en 2 minutos y medio que nos quedan de programa. Ángeles, ¿algo que quieras añadir o alguna previsión que siempre te pregunto? Ya las acabas de decir, pero yo creo que es una reflexión muy interesante esta que hacéis vosotros a nivel de estudio y la que hacemos aquí en el programa también. Pues la que acaba de hacer Valeria me parece súper importante, ¿no? Porque cuando, bueno, pues yo cuando la primera vez tuve una responsabilidad que tenía que ver con la diversidad, que prácticamente te preguntaban ¿diversi qué? Pues realmente cuando tenías que bajar a un comité de dirección a explicar qué era aquello, etcétera, pues evidentemente siempre te piden números, ¿no? Y sabéis que el tema del intangible, de pedir números, que en cómo impacta las distintas diversidades en la organización, pues en aquel momento era como llevar una bolita mágica, ¿no? Pero fijaros lo importante, lo que está comentando Valeria, lo que ha dicho Jaume, cómo funciona en estas empresas que tenemos ahora, BBVA, en UCI, en Mapfre, en todas las que están dentro de la red de empresas, lo importante que es, ¿no? Que hemos creado un grupo muy numeroso en que está trabajando en diversidad. Por tanto, evidentemente, con independencia del impacto externo que haya, lo que repercute en el aspecto económico y financiero de las compañías y de las personas, ¿no? Sobre todo que estamos hablando de gestión de personas. Bueno, pues nos vamos a ir marchando ya. Valeria, ¿algo que añadir? Darte las gracias por esta feliz Semana Santa, que disfrutéis. Igualmente, que descansemos todos. Marta, ¿cómo están los hombres y mujeres de Mapfre? Estupendamente. Están viéndote a ti, comprometidos. Marta, Muchísimas gracias, feliz Semana Santa. Muy igualmente. Jaume, muchísimas gracias a todos los hombres y mujeres del BBVA también que has representado hoy. Muchas gracias. En ese sentido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rubén, desde UCI, muchísimas gracias también. Muchas gracias. Y recuerdos a todas las personas. Con Valeria Sánchez, con Marta Granero, con Rubén Fernández, con Jaume Seville, con el Observatorio Generación y Talento y por supuesto también con Correos, con Enagas, con Generali, con Sandoz Farmacéutica, que están con nosotros desde hace muchos años. Y a todos ustedes, que tengan una estupenda semana santa, en este sentido, que es de lunes a viernes. Vamos a descansar todos muchos, y parece mentira que hayamos llegado bien a la Semana Santa del 2025 con todo lo que tenemos atrás. Y lo que nos queda, el Congreso también de Recursos Humanos que tenemos el 24 de abril. Que sean felices. Buena semana. Adiós. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. ¿Lejos? Cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Capital Radio 103.2. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. Capital Radio.